Eh, ya está. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, por favor, hasta que yo acomode cosas, por favor, Sí. todo lo que quiera. Quiero agradecer a Zaida por haberme permitido el espacio. Estoy hace rato escuchándolos y me encantó compartir esta experiencia, la primera vez que participo, así que bueno, un besito en la distancia que no nos podemos ver, pero bueno, un abrazo. Gracias por participar, Verónica. No, bueno, no. Muchas gracias a todos los que vienen participando, que llevamos prácticamente todo el día en esto y vamos y venimos. Y en verdad que está siendo estupenda la jornada, ha sido un placer escuchar tantas lecturas, tantos comentarios críticos tan interesantes de gente tan preparada. Vamos a ver qué puedo hacer yo con mi poesía española en medio de tantos haceres y tantos saberes tan interesantes de los que hemos tenido ocasión de tomar noticias, gracias a las presentaciones de los colegas. Bueno, por mi parte yo pensaba presentarles a ustedes, bueno, ya han visto ustedes en el material impreso con el que se han difundido las noticias de la jornada. Yo quería trabajar con un poeta español, vasco, bilbaíno, Blas de Otero, nacido en Bilbao en 1916, fallecido en Madrid en 1979, un poeta que se considera una de las voces más destacadas de la poesía social española, asociado a la poesía social española de posguerra de los años 50, con una obra no muy numerosa, inscrito en lo que se dio en llamar la poesía desarraigada, la propia del exilio interior que caracterizó la producción poética española de la posguerra, digamos, la de la resistencia al franquismo desde dentro de España, un aspecto, un tema que se viene tratando, digo, esta cuestión de los totalitarismos europeos en el siglo XX, digo, ya hemos escuchado referencias de la poeta italiana, escuchábamos referencias recién de la poeta alemana, a propósito de la cuestión de los totalitarismos europeos del siglo XX y de qué manera han marcado el arte, la literatura, la producción estética y la vida en general para todo el siglo XX, ¿no? En el caso de España, bueno, por supuesto, la guerra civil, los efectos devastadores, desastrosos de la guerra civil, la posterior guerra europea en la que España no participa, pero que incide de todas maneras en el espíritu general de todos, la posguerra, la dictadura, casi 40 años de presencia del franquismo en España. Bueno, son todos elementos que van a aparecer en relación con la obra, con la producción de este autor, en razón de que decíamos esto de un poeta que se inscribe en la llamada poesía desarraigada, la del exilio interior, la de un exilio interior que de alguna manera se las ingenia para ejercer la oposición al franquismo, hablando y escribiendo como se pudiera, enfrentando una censura muy, muy rigurosa y muchas veces muy torpe en sus planteos, y logrando aún así escribir poesía y decir lo que se quería decir, ¿no? Esta designación de poesía desarraigada surge a partir de una lectura que hace Dámaso Alonso, uno de los poetas de la llamada generación del 27, un poeta y un crítico muy destacado, además un gran conocedor de la obra de Góngora, como ustedes ya saben. Dámaso Alonso, que dice que la poesía de la posguerra española se podría pensar, o podría pensarse en la poesía de posguerra española en dos grupos, uno que hace poesía arraigada, dice él, y uno que hace poesía desarraigada. ¿Qué es esto de la poesía arraigada? Dámaso Alonso dice, un grupo de poetas arraigados confiados en el futuro de España desde una posición afín al régimen. Digo, tengo una cita acá de Dámaso a propósito de estos poetas, sustentados en una luminosa y ordenada creencia en la organización de la realidad, luminosa y ordenada creencia en la organización de la realidad, poetas afines al régimen, obviamente, que están más que satisfechos con el triunfo del levantamiento militar y con que surge
una nueva posibilidad de vida y de una vida más ordenada para la España del momento. Poetas que se nuclean en torno a otro centenario, ya dijimos, bueno, los hombres del 27 en torno al tricentenario de la muerte de don Luis de Góngora, el gran poeta barroco, una generación un poquito posterior, la de estos poetas arraigados del año 36, que están conmemorando el cuatricentenario de la muerte de Garcilaso, y hay que ver, tal cual, el hecho de cómo estos poetas que creen en la posibilidad de una luminosa y ordenada organización de la realidad están admirando a Garcilaso y se sitúan en torno de la figura de Garcilaso, el poeta de la luminosidad, del orden, de la armonía, de la exquisita poesía equilibrada del Renacimiento, frente a los desarraigados, poetas desarraigados que por el contrario de ninguna manera se pueden, pueden condecir con esta manera de entender las cosas. Poetas desarraigados, va a decir Dámaso Alonso, muy lejos de toda armonía, para quienes el mundo es un caos y una angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y de ancla. En el primer grupo hay autores como Dionisio Ridruejo, por ejemplo, que en principio actúa como vocero oficial del régimen en los primeros años del franquismo, aunque luego se retira muy, muy desilusionado. Leopoldo Panero, Luis Rosales, José García Nieto, poetas importantes con una muy buena producción desde esta línea de lectura de la realidad, y en la vereda del frente, digamos, los desarraigados, estos poetas que entienden la palabra como una frenética búsqueda de ancla, va a decir Dámaso Alonso. El propio Dámaso se reconoce poeta desarraigado, pero también Vicente Alexandre, por ejemplo, premio Nobel de Literatura 1977, si no recuerdo mal, Gabriel Celaya, otro vasco, y el propio Blas de Otero, que es este poeta del que vamos a conversar, ¿no? En general, los desarraigados cultores de una poesía de contenido existencial, un enfoque filosófico que parte un poco de los aires que se respiraban en Europa en el momento, ¿no? Muy influenciados por el existencialismo contemporáneo, tomando los postulados de Albert Camus, unos autores que confrontan la religiosidad y la fe de la poesía arraigada con una convicción en la angustia esencial de la condición humana, de modo que mal pueden entender esta fe incólume de los garcilacistas, de los arraigados, autores con plena conciencia del ser para la muerte, que viven en una angustiosa búsqueda de sentido de la existencia, desolada tras los horrores de la guerra, sufriendo las consecuencias de injusticia, de humillación de la posguerra española, que fue particularmente cruda y cruel para con los vencidos de la guerra. Una poesía que transmite la idea de un Dios que ha abandonado al hombre a su suerte, que lo ha dejado solo en medio de la inmensidad, que lo ha abandonado en una búsqueda personal desesperada de sentido en medio de un silencio atronador. El tema del silencio de Dios, el tema del silencio de Dios, digo, va a ser una línea central de sentido, sobre todo en cierta etapa de la poesía de Blas de Otero, según veremos a continuación. Un poeta que por lo demás desde esta concepción existencialista inicial va a ir pasando gradualmente hacia una solución personal de sentido para su existencia y para su producción poética, que pasa por el ir a encontrar en el nosotros la respuesta a la soledad radical de la primera etapa existencial. Quiero decir, en principio, clamar frente a un Dios sordo y mudo que no se hace eco de una dureza inenarrable que recuerda al Yahvé del Antiguo Testamento, y que deja solo a sus criaturas en un mundo devastado. Salir, digo, de esa angustia desesperada y encontrar una respuesta, una posibilidad, un camino posible, hablándole a los otros hombres, dirigiéndose a los otros que, como él, están viviendo en la misma devastación, en el mismo dolor, en la misma angustia, y tratar de encontrar soluciones colectivas, encontrar la manera de que la palabra del poeta sirva para los hombres.
va a decir en algún momento Blas de Otero, hablo para la... hay un juego de palabras acá. A ver, Juan Ramón Jiménez había dicho que se dirigía a la inmensa minoría. Blas de Otero va a decir, yo me voy a dirigir a la inmensa mayoría. Y ese va a ser uno de sus títulos de un poemario un poquito más adelante. Un poeta que desde muy joven lee mucha poesía, porque desde muy joven está interesado por la literatura, gran lector de Juan Ramón Jiménez, del que mencionaba recién un título, lector de los autores del 27, por supuesto, los grandes poetas del 27, la generación de plata de la poesía española. Y estamos hablando de Lorca, de Alberti, de Dámaso Alonso propiamente, de Vicente Alexandre, de Luis Cernuda, entre otros, digamos. Lector de Tagore, lector de Miguel Hernández, lector de César Vallejo. Más adelante va a ser gran lector de Antonio Machado, pero bueno, todas las generaciones poéticas españolas del siglo XX en adelante, todas son lectoras de Antonio Machado, porque es considerado el maestro indiscutible de la poesía en castellano, ¿no? Pero digo, lector acérrimo, acostumbraba a introducir fragmentos, textos, términos, versos de estos poetas en sus propios poetas, dando origen a un recurso, desde muy joven, a un recurso muy personal suyo, muy propio suyo, que es el de la intertextualidad, un recurso, si se quiere, poco frecuente en el marco de los poetas sociales españoles de los 50. Blas de Otero se caracteriza por esto que digo, la introducción de versos de otros grandes maestros de la poesía en un homenaje muy merecido por lo demás, ¿no? Decimos que pueden señalarse algunas etapas en su producción. Digamos en principio que nacido en una familia bilbaína acomodada, en una buena posición, tiene acceso a una buena educación inicial, se educa en colegios jesuitas, lo cual marca una impronta significativa en cuanto a comenzar a escribir poemas religiosos siguiendo un poco la línea de los grandes místicos españoles. Resuenan en sus versos los versos de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Pero, a ver, una posición económica familiar que, sin embargo, se vio quebrantada en los años previos a la guerra, en el marco de lo que fue el desorden general previo a la guerra en una España muy, muy, muy convulsa, ¿no? Pero digo, en particular para la familia del poeta, por la muerte de su padre, por la muerte de un hermano mayor, que cambiaron radicalmente sus posibilidades, por lo cual se ve obligado desde muy joven a trabajar y con mucho esfuerzo procurar seguir estudiando y tal. Siguiendo un poco la tradición familiar, se inscribe en una carrera de Derecho, logra egresar como licenciado en Derecho en Zaragoza en el año 35, un año antes de la guerra. Cuando se produce el levantamiento militar, se suma a un batallón bilbaíno que pensaba hacer frente al levantamiento franquista, pero sin embargo el País Vasco rápidamente es ocupado por los nacionalistas, él es tomado prisionero, es enviado a un campo como de reeducación, digamos, y finalmente es obligado a la fuerza a sumarse a las huestes nacionalistas. Bueno, en fin, esas cosas que pasaron durante la guerra, que en España fue además particularmente muy, muy, muy confuso todo. A los combatientes casi que les tocaba sumarse al frente según en qué lugar los encontró la guerra, ¿no? Tampoco no había tan grandes opciones que digamos, ¿no? Bueno, de modo entonces que vivir los horrores de la guerra, sufrirlos muy, muy, muy traumáticamente, lo que lo lleva a crisis depresivas, acusadas, al punto de que en el año 1945 decide internarse en una institución de salud mental, por causa de que estaba sufriendo realmente unos periodos muy agudos de depresión. Años, por lo demás, estos años de sus problemas de salud y de depresión y de internación y tal, en donde se producen 3 libros clave de este periodo, 3 obras muy importantes que son Ángel fieramente humano, Ansia y Redoble de conciencia. El Ángel fieramente humano, un libro cuyo título se inspira en un verso de Góngora,
Libros en donde aparece, digo claramente, este conflicto metafísico en los que alterna la súplica y el diálogo ante un Dios indiferente, en donde aparece por momentos una nota agria de nihilismo, particularmente en el primer libro mencionado, en El Ángel Fieramente Humano, que es un libro de 1950, del cual hemos tomado un poema, el primer poema de la antología, que se titula Hombre. Como decimos, poemas dirigidos a un Dios terrible que no responde, que guarda silencio frente al dolor de la humanidad y que no le concede la menor posibilidad al hombre desesperado de acogerse al consuelo, al alivio, decir, bueno, hay un padre creador que me escucha. No es el caso, no está dentro del sistema de convicciones de este poeta, ¿no? En este periodo su expresión poética, su lenguaje poético muy trabajado, muy elaborado, muy buscado, digo, un gran buscador de las palabras, pero digamos, un gran trabajador de todos los recursos posibles del lenguaje poético, es decir, trabajar desde lo fónico, desde lo sintáctico, desde el plano léxico, semántico, digo, unos poemas que suenan como broncos, como bruscos, como violentos, quebrados, un ritmo quebrado provocado por una gran catata de encabalgamientos como muy duros. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Hombre, este primer poema seleccionado que dijimos, un soneto que responde a la forma clásica del soneto, el soneto garcilasiano, digamos, a su vez, bueno, tomado de los italianos en Garcilaso, un soneto que, sin embargo, sorprende por las rupturas que se permiten en cuanto al ritmo, sorprende en cuanto al sonido bronco, a los quiebres sintácticos. Ya lo vamos a ver en su momento cuando leamos el poema, ¿no? Con un ritmo como turbulento, ¿no? Un trasunto de la desesperación del yo poético que escribe en un grito agónico, ¿no? Un título de 1955, y voy a una segunda etapa en su producción, que es Pido la paz y la palabra, señala un cambio de rumbo en su lírica. Como dijimos, pasa desde un escepticismo existencial que había caracterizado su primera poesía, pasa a un segundo plano y el poeta proclama ahora una fe en la solidaridad humana y desde allí afirma la posibilidad de una esperanza salvadora. Si no hay un Dios que nos escuche, que nos contenga, que nos consuele, entonces yo voy a escribir para el hombre y mi palabra va a tratar de ser un consuelo para los otros hombres, un consuelo, una compañía, un auxilio en el dolor para la vida de los demás, ¿no? Por cierto, este credo poético coincide en su vida con su ingreso como miembro activo del Partido Comunista, largos periodos pasados en Francia en esta época, pero también largos periodos pasados en Cuba. De este libro, de Pido la paz y la palabra, vamos a tomar un segundo poema que es el que se titula En el principio, el segundo poema de la antología, ¿no? Como decimos, a partir de este momento solo se interesa por el hombre sin esperar ninguna solución extraterrenal. Vamos a notar un cambio en el lenguaje que pasa a ser un lenguaje más sencillo, de la enorme trabazón de los sonetos de Ángel Fieramente Humano, se va a pasar a una poesía como más límpida, podríamos decir, de expresión más clara, más de un fluir más sereno, en términos más claros, menos retóricos, con una intención buscada de hacerse legible, de hacerse audible para la mayoría. Esto que decimos, va a escribir para un nosotros, quiere que ese nosotros llegue a su poesía, lo cual no quiere decir que va a relajar la calidad estética de su producción, porque eso no, sigue siendo el gran poeta que es, pero digo, vamos a notar la diferencia de tono, de elección de figuras retóricas, de selección léxica, de un poema al otro, que se hace como evidente, ¿no?
una prolongación de esta preocupación social, de esta preocupación por el otro, por los hombres, por los demás, se va a dar en su poemario en castellano de 1959, de donde procede el tercer poema de la antología, que es el poema titulado Palabras Reunidas para Antonio Machado. Ya dijimos esto de el homenaje que los poetas del siglo XX tienen que rendirle sí o sí a la poesía machadiana y a su magisterio innegable. Digo entonces, Palabras Reunidas para Antonio Machado, en donde, bueno, vamos a ver, de alguna manera es como hacer explícito Blas de Otero su propio trayecto como lector de poesía y como recreador de la gran tradición, de la extraordinaria tradición de la poesía española en castellano, digo, hacerse eco y hacerlo palpable y visible en estas palabras reunidas para Antonio Machado. Está hablando de las fuentes de Machado, pero está hablando de las propias fuentes también y cómo no. En títulos posteriores va a seguir resonando esta voz poética áspera, agitada, que muchas veces recuerda el tono crispado de un Unamuno, recuerda también la agudeza verbal de un Quevedo, por ejemplo. Digo, los grandes maestros de la tradición en castellano están presentes en su obra. Por estos años se publicaron algunos libros de poesía, digamos, después de los 60, como Esto no es un libro, que se publica en Puerto Rico en 1963, y otro libro muy importante que trata de España, publicado en París en 1964. Y es que tenemos que decir que el poeta padeció muchas veces la persecución de la censura. Vuelvo sobre eso en un momento. Quiero cerrar un pequeño seguimiento biográfico, aportar un par de datos más y quiero volver al tema de la censura poética. En 1960 viajó a la Unión Soviética, viajó a China también, invitado por la Sociedad Internacional de Escritores. En el 64 se trasladó a Cuba, se casó con una mujer cubana, estuvo viviendo unos años en La Habana, recibió por esos años el premio Casa de las Américas, finalmente se divorcia, regresa a España. Es decir, también una vida caracterizada por muchos quiebres, muchas soledades, muchos sufrimientos. Incluso vamos a ver que en algún momento, después de que se produce la muerte de Franco en el 75, Blas de Otero muere en el 79, España entra en una época como de exaltación, a ver, de superación, los años de la transición democrática, ¿no? De superación de lo que habían sido los 40 años de la dictadura y esto y aquello, y de alguna forma como que las palabras de aquellos que ejercieron la resistencia y que no se callaron y que gritaron la diferencia y tal, es como que pasan a un segundo plano porque ya no los quieren escuchar tanto así, y por ese camino ahí queda un poco la poesía de Blas de Otero, que más adelante ha sido releída, reivindicada totalmente como el gran poeta que fue, ¿no? Digo, un Blas de Otero que publica en esos últimos años de su vida, cuando regresó a Madrid, algunas recopilaciones de sus poemas anteriores, algunos títulos nuevos, pero ya poco más. Muere en Madrid en el año 79. Dijimos esto de la cuestión con la censura. Por la temática y por la orientación general de la poesía, la obra de Otero sufrió frecuentes ataques por parte de la censura oficial, lo que le dificultó la posibilidad de dar a conocer su obra en España. Dijimos ya, aproximadamente desde los años 60 no se publica más en España, se publica fuera de España. Cabe mencionar en ese orden, voy a hacer una única referencia como un hito significativo, en 1962 la editorial Losada de Buenos Aires publica Hacia la inmensa mayoría, que es un volumen en el que se han reunido 4 poemarios anteriores, entre ellos Pido la paz y la palabra y Ángel fieramente humano. Hagamos la salvedad de que Losada orgullosamente venía publicando desde cuántos años hacía toda la obra de los poetas en el exilio, de los escritores en el exilio en general, los que no se podían publicar en la España de la guerra, en la España del franquismo, los publicó Losada en Buenos Aires. Y digo, en un enorme esfuerzo, Losada es la primera edición de las obras completas de Lorca. De modo entonces que digo, bueno, nada sorprende que quisiera publicar en el 62 una recopilación o una
colección de los libros de poemas, que eran libros cortos, por demás, libros breves, de Otero, ¿no? Una publicación que, sin embargo, suscitó. ¿Hay algún problema con el micrófono? ¿Suena mal? ¿No se oye? ¿Pasa algo? Veo un texto escrito, avísenle por micrófono, no sé qué pasa. Solo el tiempo, Victoria. Ah, listo, ya cierro. Es una cuestión de tiempo. Cierro. Muy bien. Una publicación, digo, que suscitó ciertos comentarios de la Oficina de Prensa y Propaganda de la Embajada de España en Buenos Aires, y es que teníamos Embajada de España en Buenos Aires, ¿cómo no? Franco tenía una Embajada de España en Buenos Aires, y no se privaban de decir cosas de lo que se hacía en la Argentina a propósito de la publicación de autores españoles. Un comentarista de esta Oficina de Prensa y Propaganda que dice que el poeta bilbaíno sufre lepra mental y que odia todas las formas de belleza y grandeza y que además está sufriendo la pobre desesperación de Caín en estado de posguerra. Sin embargo, a pesar de lo que dice este señor de la censura, este pobre Caín desesperado y en estado de posguerra, Blas de Otero fue uno de los poetas musicalizados por el cantautor Paco Ibáñez en un muy emotivo concierto del Café Olimpia de París de 1969, que pasó a ser un referente de la resistencia franquista en el exterior y una de las voces más comprometidas con la libertad arrebatada por la dictadura. Digo, en un sentido homenaje a la poesía de Blas de Otero, Paco Ibáñez, que introdujo poemas de Celaya, de Miguel Hernández, de Goytisolo, de un montón de poetas, los que no se podían leer, cantar, decir en España, aparecen en este recital, que por lo demás los invito a buscar en YouTube. Hay algunos videitos, algunos fragmentos, y es realmente bien bonito y muy emotivo, ¿no? Bueno, digo, cierro yo acá. Van a leer poemas, los chicos de la cátedra muy amablemente se han ofrecido como lectores de los poemas. En principio, Laura Prada, que es la profesora asistente de Literatura Española 2, va a leer el poema en el principio. Laura Angelelli, que es ayudante alumna de la cátedra, va a leer Hombre. Ignacio Manfredi, ayudante alumno también, va a leer en Las Palabras Reunidas para Antonio Machado. Les dejo la lectura a los chicos y después comenten ustedes o como ustedes quieran. Yo me callo y voy a cerrar el micrófono así no introducimos ruido. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Voy a leerles el poema Hombre de Ángel Fieramente Humano. Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo estoy clamando a Dios, y su silencio, retumbando, ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto. Noche a noche, no sé cuándo, oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando, solo, arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me la cercenas. Abro los ojos, me los sajas vivos. Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas. Ser y no ser, eternos fugitivos. Ángel con grandes alas de cadenas. Chicos, está Laura Prada, ¿estás? Laurita, no te veo. Va, a ver. Dentro de lo que... Sí, dale, acá estoy. Lauri. Aquí está. Yo voy a leer el poema en el principio de, como dijo Victoria Martínez, el libro Pido la paz y la palabra del año 1955. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. En este poema, como se puede ver, se le otorga una gran importancia a la palabra. Aquí el poeta o el yo poeta expresa que
se puede perder todo lo que le da identidad como persona, pero mientras tenga la palabra, tiene vida. Un poeta también preocupado por la palabra y que admiró a Blas de Otero es Ángel González, de la Promoción del 50, de un grupo de poetas que recibió el nombre de Promoción del 50, en el que también hay una gran preocupación, un gran valor se le da a la palabra para expresar el desasosiego que provocó el conflicto civil y el transitar el franquismo sin ser atacado o sin ser eliminado. Bueno, a ver, en ese sentido, clave para un poeta, obviamente, digamos, la reiteración anafórica del me queda la palabra. Te podrán arrancar todo lo habido y por haber, pero si sos un poeta de fuste, de nacimiento, si te viene desde adentro, él dice, hay un verso suyo que dice, me podrán cortar la lengua, pero mi sangre va a seguir hablando, lo lleva en la sangre. La palabra, el valor de la palabra, claro, como una clave del poeta, la palabra. Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, ¿se escucha? Sí, ¿querés leer, por favor? Dale. Sí. Yo les voy a leer Palabras reunidas para Antonio Machado, en castellano, 1959. Tiene una mini cita introductoria de Proverbios y Cantares de Machado, que dice: un corazón solitario no es un corazón. Si me atreviera a hablarte, a responderte, pero no soy solo nadie. Entonces, cierro las manos, llamo a tus raíces, estoy oyendo el lento ayer, el romancero y el cancionero popular, el recio son de Gómez Manrique, la palabra cabal de Fray Luis, el chasquido de Quevedo. De pronto, toco la tierra que borró tus brazos, el mar donde amarró la nave que pronto ha de volver. Ahora, removidos los surcos, el primero llamado Gonzalo de Berceo, pronuncio unas pocas palabras verdaderas, aquellas con que pedí la paz y la palabra. Árboles abolidos, volveréis a brillar al sol, olmos sonoros, altos álamos, lentas encinas, olivo en paz, árboles de una patria árida y triste, entrada a pie desnudo en el arroyo claro, fuente serena de la libertad. Silencio. Sevilla está llorando. Soria se puso seria. Baeza alza al cielo las hoces. Los olivos recuerdan una brisa granadamente triste. El mar se derrama hacia Francia. Te reclama. Queremos tenerte, convivirte, compartirte como el pan. Bueno, qué bonito, ¿no? Yo porque me encanta, qué bonito, qué hermosura. Muchas gracias a los tres lectores, muy lindas las lecturas. Y coincidirán conmigo en, resulta bastante evidente ver las diferencias de poesía de una época, de otra, ¿no? Fíjense la diferencia tan clara en cuanto a la construcción de los poemas hombre y en el principio, esto que decíamos, una primera construcción muy trabada, muy densa, muy elaborada, muy sustantiva, muy llena de hiperbatón, de encabalgamientos, de cortes, de quiebres, de cambios de ritmo, un sonido bronco, a ver la aparición de, supongamos, la multiplicidad de sonidos en R, la vibrante múltiple, que ya sabemos de qué manera resuena en un poema, las aliteraciones tan violentas de silencio retumbando, aliteración no, la paradoja, digamos, el contraste, el oxímoron tan fuerte, los sonidos tan evidentes en alzo la mano y tú me la cercenas, abro los ojos, me los sajas vivos. Estoy exagerando las pronunciaciones, pero oigamos cómo suena la musicalidad del poema, oigamos cómo suena como si fuera una cuchillada en el aire.
la multiplicación de recursos que se inscriben en el campo léxico de la violencia física, del derramamiento de sangre, del corte, del cuchillo, de la crueldad, del dolor, cercenar, sajar los ojos, pero digo, todo esto apuntando a un Dios así de duro, así de cruel, que no está dispuesto a cederle nada a una débil criatura humana que se siente en el último pozo de la depresión, del dolor, de la angustia y de la muerte, y desde ahí concluyen que para él, para ese momento de su vida, para su historia personal, eso es ser hombre. Horror a manos llenas. Y digo esto pues además, otro rasgo que es propio de la poesía de Blas de Otero, la incorporación de frases como comunes, digamos, como ya muy, muy corrientes del lenguaje coloquial popular, introducidas en un contexto nuevo que les da una fuerza inusitada, les da una nueva vida, luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, el uso del cuerpo a cuerpo, pero para referirse a la necesidad del hombre que se siente en el paroxismo de la agonía y que clama a ver si Dios, por favor, se digna escucharlo y responderle algo, porque está a punto de morir, ¿no? Y sin embargo, esto que decimos, ¿no? Un Dios que no responde nunca, y por tanto entonces esta conclusión de el ser y no ser, el ángel con grandes alas de cadenas, otro enorme oxímoron al final, ligado con la necesidad del deseo de subir, de ascender, de volar, de trascender, digamos, de salir de la tristísima mortalidad de la condición carnal humana y lograr vislumbrar la posibilidad de la vida del espíritu, y sin embargo, la enorme paradoja de sentirse arrojado, atado al suelo, porque las alas de cadenas, que en sí mismas las cadenas implican una atadura, pero además el peso de una cadena de hierro, no te dejan volar, no te dejan sufrir, no te dejan subir. Entonces, pues eso, en eso entonces entender qué consiste la condición humana. Por lo demás, digo, a ver, esta aparición del ser y no ser, dijimos el tema de la intertextualidad en Blas de Otero, presente desde muy joven, el ser y no ser que evoca de alguna manera a Hamlet, ¿no? El Hamlet de Shakespeare, por supuesto, pero más en la tradición nuestra de la poesía en castellano, ser y no ser, y ser sin rumbo cierto. Ese es un verso de Rubén Darío, ¿no? De Lo Fatal, que es un poemario de Rubén Darío de 1905, de los Cantos de Vida y Esperanza, que fue presentado en su momento por Juan Ramón Jiménez, muy avalado y tal, y qué sé yo. Digo, otro poeta que vino de fuera, pero que significó un enorme influjo en la poesía en castellano en la península, Rubén Darío escribiendo Lo Fatal, también esta convicción de, a ver, la condición humana es terrible, es angustia permanente. Y sin embargo, un poeta que logra salir de eso con afecciones mentales, con mil limitaciones, con mucho sufrimiento, y alcanza a ver otra posibilidad, y vemos cómo se produce como un alivio de esta angustia, de esta tensión expresada en el poema del Principio, ¿no? En donde, decíamos, se observa una gran fluidez, una mayor claridad, sin haber descuidado en absoluto la composición del poema, porque el poema tiene todo un sentido y tiene toda una utilización de recursos expresivos muy, muy atinados, pero ha cambiado por completo este clima de angustia absoluta, y ahora hay un apuntar, un recurrir, un dirigirse de otra manera a los demás y poner... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto, por favor, no me dejen hablando sola. Adelante, Verónica. Sí, yo te estaba escuchando atentamente. Fue el hombre, el poema que más me conmovió. Y bueno, todos en realidad, y la manera en que lo han leído, los felicito a los chicos y a las chicas que han leído.
Bueno, quería comentarte que también tuve esa misma interpretación que hacías vos de una persona, del ser humano, cuando se encuentra en una angustia, donde quiere escaparse de la realidad y acude a un Dios, ¿no? Porque, bueno, eso sucede hasta el día de hoy. Uno cree, muchas personas creen en un ser superior que los puede rescatar, pero en el final es como que él se da cuenta de que esto es ser hombre, esto, un ángel con cadenas que no puede nada más que clamar a un Dios que está sordo y que no recurre a su clamor, ¿no? Por un lado eso. El otro poema también hay una recurrencia que dice, si he perdido la vida, porque en el primer poema, Hombre, él está clamando porque está luchando cuerpo a cuerpo con la muerte. Y en el próximo poema, en el principio, dice, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Creo que eso es hermoso. Como un gran poeta siempre acude, como un ser humano siempre está por intermedio de la palabra, ¿no? Para poder llegar a esos lugares donde quizás más allá de nuestra condición humana era que nos tratamos de solucionar por medio de la palabra. Eso me pareció fenomenal. Ese era mi comentario. Ay, muchas gracias, Verónica, qué lindo realmente. A ver, de veras, ¿no? Hay gente que puede rezar, que puede orar, que puede dirigir oraciones a su Dios o a su sistema de creencias. Hay otra gente que tiene la poesía. La poesía puede ser un enorme consuelo también. A lo mejor no podés orar, pero sí podés recitar. Y puede haber, se me ocurre, a quienes nos gusta la poesía, tenemos poemas que nos han acompañado de toda la vida, tenemos poemas que hemos aprendido de memoria, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni en qué circunstancias, pero que podemos reproducir y nos vienen desde allá, desde el fondo de nuestra propia historia. Bueno, esos son los que valen, los que cuentan, y me parece que el poeta está hablando un poco de eso también, ¿no? Muy lindo esto que señalas de la reiteración anafórica, el condicional con el que comienza verso tras verso, si he perdido, si he sufrido, si perdí, si esto, si aquello. En todos los casos, el último recurso, la solución, es el ancla, el punto que me sostiene para poder seguir, la palabra poética, ¿no? Yo tenía una pregunta, si puede ser. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se relacionó Otero con los otros poetas de la generación del 50 que son un poco posteriores, como Gil de Viedma o Caballero Bonal, Mariscal? Porque cuando yo vi estos poemas me parece muy distinto, un mundo lírico muy diferente que a estos otros poetas que yo creo que tienen una diferencia de unos pocos años, ¿no? 10 años quizá entre unos y otros, entre él y los otros. Sí, pues sabés que eso sí es así, y efectivamente Blas de Otero es una singularidad. Siempre un solitario, un hombre que difícilmente se sumaba, digamos, a actividades, qué sé yo, de grupo, de generación, de contertulios, creadores poéticos y tal. No, una individualidad, una personalidad muy singular. Y de modo que su voz, su verso, su poesía es casi como única en el campo de la producción poética de la época. Es muy singular lo suyo. Bien la pregunta porque, a ver, es difícil establecer realmente puntos de conexión. Se habla en la época hay 3 líneas posibles: poesía existencialista, poesía social, poesía religiosa. Blas de Otero pica un poco en todas, no se cierra en ninguna, no se queda con ninguna de manera definitiva, y su voz es única, su voz ahí está, y su testimonio ahí quedó. Una personalidad controversial también, una persona, bueno, como digo, como todos, ¿no? Pero que le tocaron cosas difíciles. Esto que mencionaba enviado por escritores a una organización internacional de escritores a visitar China, a visitar la Unión Soviética, él que había sido un ferviente militante del Partido Comunista y tal, y que vuelve como medio decepcionado porque le tocó ver, digamos, vio ciertas cosas que ya no le parecieron tan bien, porque vio ciertas formas como de represión política y a ver, entonces vuelve como muy
mucho más apagado en cuanto a esta militancia tan explícita de su voz política en la poesía, lo cual también significó como una cierta dificultad como para mirarlo de su entorno, que no sabe muy bien este poeta incómodo dónde hay que acomodar. Por eso también esta cosa de esta como soledad de su voz poética. Y por eso también, bueno, la dificultad que ya señalamos, que duda la han tenido los otros también, pero de publicar en España, de superar la censura, y bueno, morir unos pocos años después de que muere el dictador, también en una especie de opacamiento de su figura pública, la que va a ser recuperada más adelante, como decía. Pero en el último poema se nota esa tendencia al dialoguismo lírico que es tan característica de otros, ¿no? Poetas del 50. No, eso sí, no, claro, no. Bien, perfecto. Ay, espérate, que si yo me salí, perdón, me salí. Ay, discúlpeme, yo no sé si se me cortó. Ay, a ver. Te escuchamos. Ay, yo no sé, no, mira, toqué algo sin querer. Quería acomodar, a ver, discúlpeme, pensé que me acomode un poquito. No sé qué hice acá. Ay, no estoy segura. A ver, espérense. No, esto no es. Ay, me perdí. Disculpe, se me perdió la pantalla. A ver, acá. ¿Y cómo vuelvo yo a la reunión? A ver. Mientras Victoria vuelve, ¿alguien quiere hacer algún comentario o algo sobre los poemas? Pero tenés vos, Victoria, o sea que podés seguir actuando desde... Acá me mandan un mensaje, solo desactivaste la cámara. A ver, ¿cómo? Perdónenme, chicos, los chicos más jóvenes, ustedes saben que ya algunos de nosotros ya estamos medio pavos para esta cosa. No encuentro cómo volver a la cámara. No lo encuentro realmente, discúlpenme. Bueno, sigo hablando en ese caso. Las palabras reunidas para Antonio Machado, claro que sí, que ya son de alguna forma, en esto sí hay coincidencia con otros poetas, con los coetáneos del 50, con los que son un poquito posteriores, pero a ver, sí dije también el hecho de, yo creo que ningún poeta del siglo XX español puede negar el influjo y la magistral figura desde su modestia personal de Antonio Machado, ¿no? Y claro, el paratexto inicial, un corazón solitario no es un corazón, 2 versitos mínimos de Machado, que ya nos están dando la clave. Machado mismo, que lo que está planteando acá es nadie se salva por sí solo. Digo, claramente, en 2 breves versos, en 5 o 6 palabras, dejar en claro esta convicción de nos salvamos juntos, nos salvamos entre todos, la solidaridad humana nos tiene que salvar, de alguna manera, ¿no? Y entonces desde ahí, este homenaje, estas palabras reunidas, que son un gran homenaje a Machado, por cierto, y que comienzan como con gran timidez de parte del poeta, que es como que no me animo porque solo no soy nadie, de modo entonces que convocar, digamos, colocarse debajo del paraguas de la extraordinaria tradición lírica en castellano, comenzar a convocar a las raíces y entonces hablar de Manrique, Jorge Manrique, el gran poeta de las coplas a la muerte de su padre, el cancionero, por supuesto, el romancero y el enorme peso que tiene en la tradición poética castellana, la poesía popular del romancero, Fray Luis, que dijimos, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, los poetas místicos que influyeron en la primera etapa de la poesía de Otero, el chasquido de Quevedo, dice, y fíjense cómo suenan estos versos, el chasquido de Quevedo que fustigó todo lo que se le cruzó al frente en su poesía metafísica, en su poesía política, en su poesía moral, el chasquido de Quevedo, que también está presente en esta poesía, Gonzalo de Berceo, considerado el primero de los poetas en castellano, allá en los comienzos de la palabra, de la literatura en castellano, ¿no? Sí. Sí. Me parece que este tono cambia el tono, no es el tono militante de la primera poesía, ¿no? Eso es. Un tono militante de su poesía. Y aquí hay una serenidad que tiene que ver también con el tono de Machado, porque Machado además tiene lo de pensador, lo que hace una poesía que
que hacía del disfrute de la tradición, pero también del paisaje, y llamaba a la serenidad, y aquí está, ¿no? Porque aún poetas como Rafael Alberti, que esto en el comunismo, que supo estar en Córdoba, también dentro de la militancia tenía poemas reconociendo la tradición, como si Garcilaso viviera yo sería su escudero, qué buen caballero era, digamos. No se puede no reconocer la tradición española, que es impresionante, ¿no? En poesía. Sí, por cierto, y claro, excelente la referencia de Alberti en Córdoba, ¿no? Alberti, que estuvo viviendo en la Villa del Totoral en Córdoba, los primeros tiempos de su partida de España, ¿no? Y digo, sí, esto de todos reconocer la maestría de los grandes poetas españoles, y en particular en esta poesía del paisaje tan machadiana, la poesía de Campos de Castilla, que es, digamos, uno de los ejes de la generación del 98 española, y su problema de qué es España y de dónde tiene que resurgir España. Digo, la poesía de Campos de Castilla resuena de una manera contundente en estos versos introducidos, que son de Blas de Otero, pero que son un homenaje a Machado, porque habla de los árboles, los olmos sonoros, las lentas encinas, los álamos, los olivos, etcétera, etcétera, toda esa fronda que estaba presente tan maravillosamente en la poesía de Machado de Campos de Castilla, el homenaje al paisaje castellano y también al paisaje andaluz, ¿no? Y entonces, en el último fragmento del poema, otra vez, claramente, la referencia biográfica de los hitos de la biografía personal de Machado, nacido en Sevilla, en Soria, donde se casa con Leonor, que va a marcar una etapa muy importante de su poesía, la muerte de Leonor y entonces el traslado a Baeza. Hitos en la biografía personal que son también hitos en la poesía machadiana y que evidentemente el poeta conoce muy bien. Todavía el homenaje, ya que está hablando de ciudades andaluzas, porque Baeza es andaluza, Sevilla es andaluza, los olivos que recuerdan una brisa granadamente triste, claro que está hablando de Lorca allí, y los olivos están tan granadamente tristes porque a Lorca lo mataron, pero además estos olivos que recuerdan son un verso, a su vez hay un intertexto con uno de los versos de El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías de Lorca. Y por último, este mar que se derrama hacia Francia, que te reclama, que quiere, queremos tenerte, convivirte, compartirte, tan bíblicamente, compartirte como el pan, que recuerdan, si ustedes se acuerdan, la elegía de Miguel Hernández cuando convoca a Ramón Sige, su amigo que ha muerto como del rayo, como es que dice: a las aladas almas de las rosas, al almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de tantas cosas, compañero del alma, compañero. Bueno, a mí en estos últimos versos de Blas de Otero resuena esta idea del compartir, del compañero de vida, ¿no? Bueno, eso pues. Dejo la palabra para otros, no me dejen hablando sola. Ay, yo para... Bueno, hola. Yo quería aportar un poco en los primeros poemas que vimos, cómo es el diálogo, digamos, que tiene este yo lírico que se expresa con lo que está pasando, digamos, en el contexto histórico. Esta idea de que intenta buscar algo incluso más allá de la muerte y no tiene una respuesta, es un silencio total, que también es algo que estaba pasando con Francisco, la censura, el silencio, no poder hablar. Bueno, eso es lo que más había notado dentro del poema, y esa soledad y angustia que es propia de todo el género humano, además, digamos, que se acrecienta si pensamos en todo lo que estaba pasando en España en esa época. Sí, claro. A ver, yo estoy tratando de reconectar la cámara y no puedo. Perdón, discúlpenme, estoy con dificultades técnicas. Sí, coincido plenamente con lo que dices. Así es, ¿no? Una poesía que realmente en sus distintas etapas es como que va siguiendo golpe a golpe la situación tan crítica, tan tensa, tan terrible que pasó España en la guerra, la posguerra, la dictadura, la opresión que sufrieron los que perdieron la guerra, que dijimos. Y ahí está, gracias. Y Otero podría haber sido
uno de ellos claramente, la forma de vivirlo tan angustiadamente a todo esto, ¿no? Pero digo, un gran poeta lo sufre tan tremendamente, un artista sufre tan tremendamente todas estas situaciones porque son una sensibilidad a flor de piel, ¿no? Porque es como si tuvieran una capacidad de captación de los resortes más íntimos de la realidad humana, del sufrimiento, del dolor, que por eso me parece que potencian en sí mismos, acumulan en sí mismos el dolor de una época, de un tiempo, de una circunstancia. Yo leo mucho de eso en esta poesía. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, agradecerle a María Victoria por todo su conocimiento, por compartirlo. Y bueno, han sido poesías muy, muy agradables para llevarla a la reflexión, para situarnos en la época, en el contexto histórico en la que se dieron, y que para mí son poemas que son atemporales, diría yo, porque en algún momento hemos situado en el país, en nuestro país, en Argentina, dictaduras, y por ahí leer estos poemas nos ayuda a reflexionar y a quedarnos, al menos por mi parte, me quedo con el valor que tiene la palabra. Así que agradeciendo a todos los que han participado, los que están del otro lado, gracias por todo. Bueno, no sé si Mari o Natalia quieran decir algo, que estuvieron en el panel de la mañana como para cerrar, y si no, bueno, en el nombre de las profesoras que tuvimos a la tarde, Victoria, Adriana, agradecemos la presentación y la participación de todos ustedes y de todas ustedes. Bueno, estas jornadas humildes nacieron el año pasado y la idea es mantenerlas en el tiempo, así que les agradecemos haber estado, haber colaborado y haberse comprometido con la lectura de poesía en este cierre, bueno, en todo este día. A los que sostuvieron todo el día de jornada, muchas gracias, especialmente muchas gracias. A los organizadores, a toda la comisión organizadora que trabajó con mucha dedicación en todas las tareas, también muchas gracias. Y bueno, no sé si tengo algo, si me estoy olvidando de algo, me ayudan, y si no, el año que viene. Creo que un cometido mínimo por lo menos de la jornada está cumplido, y es que, bueno, mucha gente que ha estado tan generosamente instalado del otro lado, escuchando, participando, comentando, etcétera, y se va a llevar la inquietud han escuchado hablar de poetas, de libros, de épocas, de circunstancias históricas, la curiosidad, el picor, el interés, yo creo que está. De modo que, bueno, se trataba de eso, de incentivar la lectura de la poesía. Y en ese sentido, bueno, creo que yo quiero hacer un agradecimiento especial al profesor Fernando Fraseto, que nos acompaña siempre en todas las invitaciones que le hacemos, que colabora siempre muy comprometidamente, que nos ayuda a leer poesía, que nos ofrece todas sus lecturas y las pone a consideración y son valiosas para nosotros, así que para él un agradecimiento especial. Muchas gracias, Silvia, me encanta realmente compartir, me siento muy cómodo y muy contenido, y bueno, un día en una jornada de poesía, horas de poesía, para mí es un alimento, así que muchas gracias, es un placer estar con ustedes y que me abran una puerta desde la Patagonia. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Nos vamos entonces. Nos vamos. Se acabó. Chao, chao. Hasta la próxima. No se pierdan para el año